Oi, bom dia, boa tarde. Eu sou Marina Airalha Quiroga, professora da Universidade de Villa Maria. É uma universidade nacional, como seria em Brasil federal, que depende do Estado Nacional de Argentina, uma universidade pública, onde há um curso na licenciatura em ambiente e energias renováveis. Mas meu aula, onde eu faço trabalho, é uma aula de projetos ambientais. Mas, bom, eu vou a falar muito portunhol, um pouco espanhol, um pouco português, porque para falar mais fluido, eu preciso de falar língua espanhola. Bom, en cuanto a la educación ambiental, nosotros estamos trabajando desde hace más de 5 años con un grupo de educación ambiental que va generando redes desde la investigación y la extensión universitaria. El grupo de educación ambiental surgió como una iniciativa de los mismos estudiantes de la carrera de Ambiente y Energías Renovables, que es un curso muy novinho en Argentina, porque no existe otro con la misma denominación, Ambiente y Energías Renovables, como una carrera de 5 años. Mas a 30 de abril fue a primeira egresada, a primeira graduada del curso. Así que es muy nuevo a curso, a estudiantes, mas única en Argentina y en Latinoamérica. Eso ha hecho que tengamos que integrar conceptos del ambiente con una fuerte ponderación hacia las energías renovables, pero comprendiendo que el eje, el campo de trabajo es ambiental. Ante las necesidades que surgieron de los estudiantes y de algunos profesores, se generó el grupo de educación ambiental, que tenía como primer objetivo canalizar, encontrar una forma de acción, de participación hacia esas necesidades que los mismos estudiantes presentaban. Es decir, algunos temas de interés que no podían ser canalizados por las aulas, es decir, por la currícula específica del curso. Mas, como docentes, como profesoras, procuramos que eso aconteciera en un grupo que no tuviera los condicionamientos y las regulaciones que tiene una aula. Entonces, el curso va por un lado con una línea de trabajo que es mucho más amplia, donde hay diferentes corrientes teóricas, políticas, ideológicas, que dependen de los profesores. A gama es muy amplia. Mas en el grupo de educación ambiental empezamos a trabajar con
un sentido muito mais crítico, onde se começou a ler, a ter umas leituras muito mais concretas sobre, a primer momento, la complejidad ambiental. Pensar el objeto de estudio desde la complejidad ambiental llevó a integrar conceptos que los estudiantes tenían previos. ¿Por qué? Una persona decide estudiar una carrera, un curso de ambiente porque tiene conceptos previos sobre lo que es ambiente. Tiene una sensibilidad sobre algunos temas ambientales, mas no tiene una formación al respecto. Entonces, os estudiantes estaban muy afines a ONGs, como Greenpeace, como Amigos de la Tierra, otras que siempre estuvieron interesados, mas no había una profundización en eso. Y se confundía el tratamiento de la cuestión ambiental con el hecho de recoger basura, por ejemplo, o lo que surge a primera medida, ¿no? Hacer objetos de materiales reciclados. Es la primera aproximación de cuando las personas necesitan canalizar eso de hacer algo por el medio ambiente. Entonces, las lecturas fueron acompañando ese proceso, ir a profundizar lo que nosotros vamos a hablar como complejidad ambiental y el vínculo de una cadena productiva, un ciclo de vida y los ciclos naturales. Entonces, cuando vamos a revisar esos ciclos, vemos que la basura y los impactos ambientales, los daños en general, están al final de esa cadena. Son consecuencias de acciones que individualmente hacemos, pero que colectivamente construyen un modelo de vida. Más, ir a interpelar, ir a cuestionar esas raíces profundas donde acontece la planificación de esa cadena, es ir a plantear cuestiones ideológicas políticas de los modelos de producción, los modelos de vida, la ética sobre todo, y que nosotros vamos a decir ética ambiental, más es una ética humana. Entonces, cuando nos cuestionamos por qué las consecuencias son los impactos, son todos los impactos, ¿no? De contaminación, de generación de lixa o de basura, más otros tantos como desplazamiento de personas de un territorio a otro, y muchos intereses que los impactos ambientales son socioambientales, recaen no solamente sobre los cuerpos de animales, sobre la fauna, sobre el aire, el agua, sino sobre los cuerpos de las personas, concretamente sobre la salud y la salud integral. Es decir, una afectación directa por agrotóxicos no solamente va a impactar, a producir lo que puede ser una enfermedad extrema como un cáncer, sino que también va a impactar
en la salud integral, en las emociones de esa persona y de todo su contexto familiar y de otras personas que no están en el mismo lugar en donde se recibe el impacto. Más es un impacto también de una causa ambiental. Entonces, aunque nosotros consideremos que el tema ambiental incorpora a la sociedad, o sea, la sociedad está adentro. Cuando hablamos de ambiente, la sociedad está adentro. Cuando hablamos de naturaleza, como seres humanos, estamos adentro, no como algo disociado. Eso es la complejidad ambiental. Por eso nos paramos a analizar en una interacción como parte y no entre lo que otras posturas teóricas van a diferenciar hombres, y vamos a decir hombres y mujeres, frente a la naturaleza, sino como parte de una misma cosa, porque las consecuencias las sufrimos todos, ¿no? Como la puede sufrir una planta, la puede sufrir un ser humano, la puede sufrir el agua misma, y eso es medible, es cuantificable. Entonces, más las causas sí tienen responsabilidad sobre las acciones de la vida humana, ¿sí? La forma en que la vida humana se ha desarrollado en el mundo. Fuimos a buscar esas perspectivas teóricas en autores conocidos para la educación ambiental, como Edgar Morin, como Enrique Leff, principalmente, pero también en otras vertientes teóricas de otros científicos que no son específicamente del área ambiental. Entonces, revisando algunos autores de otras disciplinas que también han incluido a la cuestión ambiental, a veces mencionando como ambiente, a veces mencionando como sociedad, a veces mencionando como territorios. Uno de ellos es David Harvey, que nos ha inspirado para pesquisar sobre cuestiones urbanas, porque a impactos ambientales, a cuestión ambiental, no es la misma, sobre todo en lo que son territorios urbanos y territorios rurales. Y el lugar donde nosotros estamos trabajando es una zona periurbana, donde hay rasgos de urbanización, pero está muy cerca, perto de zona rural. Entonces tenemos dinámicas de ruralidad y algunas más de urbanidad. Esa revisión teórica del comienzo permitió pensar otros modos de hacer educación ambiental, donde pudiéramos realizar actividades de educación ambiental que llevaran más a una reflexión sobre las causas ambientales o las causas sociales o las causas que en general van a determinar toda una serie de consecuencias que se van a expresar en los distintos niveles o sistemas, es decir, en el sistema natural, en el sistema social, sistema urbano, sistema rural, o cuántas delimitaciones o alcances podemos hacer en el tema conceptual. Ahí fuimos a revisar documentos
de las cumbres oficiales ambientales, como lo fue la cumbre de Río del 92, o partiendo de la base de la revisión de Estocolmo, de lo que sucedió en el Club de Roma, es decir, todos los antecedentes oficiales de la cuestión ambiental y por tanto los antecedentes de la educación ambiental. Pero en paralelo, en esa revisión bibliográfica vimos que acontecían cumbres de los pueblos, en donde se elaboraban cartas de la tierra. Esas cumbres extraoficiales acontecían en el mismo lugar en donde se realizaban las cumbres oficiales, una semana después, autoconvocadas por distintos organismos, organizaciones de base, movimientos sociales, ONG, y con mucha más participación de lo que se va a denominar un pensamiento crítico ambiental. Entonces lo que se revisaba en esas asambleas paralelas a las cumbres era el manejo de la información que estaban realizando las cumbres oficiales. Cuando Naciones Unidas instala el concepto de desarrollo sustentable, las cumbres de los pueblos van a hablar por primera vez y al mismo tiempo de la incoherencia que plantea ese concepto. ¿Por qué? Porque hay un oxímoron, hay una paradoja intrínseca en el concepto de desarrollo sustentable. Sostener un sistema desde donde viene planteada la sustentabilidad implica respetar sus capacidades de regeneración y resiliencia. Regeneración para poder cumplir con los ciclos y resiliencia para tolerar las consecuencias, ¿sí? Las deposiciones. Nosotros vamos a hablar, es decir, soportar el leach-out, soportar las emisiones, soportar todo lo que genera la vida humana, esa capacidad que tiene de resistencia, pero la resiliencia es un poco más amplia porque es resistir y mantener en un estado, más la capacidad de regeneración cíclica de los ciclos naturales y también de los ciclos sociales. El desarrollo, que parte de la doctrina desarrollista planteada en los años 1950 en Estados Unidos, parte de un concepto de un mundo con recursos infinitos, ¿sí? Más, cuando vos piensa en un desarrollo, piensa como un crecimiento que no tiene fin. Para que eso se desarrolle sin fin, el flujo de entrada de ese sistema tiene que ser inagotable. Entonces, eso plantea una contradicción conceptual. No se puede sostener un sistema en sus capacidades de regeneración y resiliencia y desarrollarlo con capacidades de recursos infinitos, porque tales recursos infinitos no existen. Entonces, ¿qué es lo que vemos detrás de ese concepto de desarrollo sustentable o sostenible que nosotros hicimos un análisis crítico?
y en realidad la diferencia entre sustentable y sostenible es a veces casi indiferenciable. Para nosotros, para nuestro objeto de investigación y de la forma en que lo vamos a tomar, es la misma cosa, ¿sí? Sustentable que sostenible. Más otros autores van a diferenciarlo. Nosotros hemos decidido que sea la misma cosa. Entonces, desde un primer momento donde se plantea el desarrollo sustentable o sostenible desde las cumbres oficiales, las mismas cumbres paralelas extraoficiales de los pueblos dicen: eso es imposible, no existe tal cosa, no se puede desarrollar y sostener, o sostenemos o desarrollamos. La doctrina del desarrollo fue planteada en términos económicos. Lo mismo la sustentabilidad o sostenibilidad. Son dos conceptos que teóricamente vienen de las ciencias económicas. Por tanto, no parten de las disciplinas que entienden la cuestión ecosistémica y mucho menos de las disciplinas que entienden las dinámicas sociales, las dinámicas humanas. En cuanto a relaciones de sociedad, incorporar esos conceptos de la economía ha traído múltiples consecuencias, ¿sí? Porque las personas consideran que la cuestión ambiental tiene que ser planteada en términos de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Cuando el mundo da a claras cuentas evidencias de que no es posible, de que el sistema cruje, hace ruido y explota por muchos lugares. No es posible desarrollar y en términos de lo que va a ser considerado un desarrollo, es decir, bajo índices de PBI, Producto Bruto Interno, porque el desarrollo es medido en indicadores de PBI y otros indicadores económicos. Y sostener para las generaciones presentes y futuras un mundo finito, que cada vez es más finito, que cada vez tiene menos flexibilidad, menos capacidad de regeneración y menos capacidad de resistencia o resiliencia. Entonces, las cumbres de los pueblos han tratado de dar esta lucha conceptual, epistemológica, ontológica, porque es fundamental entender esto que acontece, porque a partir de tomar el concepto de desarrollo sustentable se han generado tecnologías de gestión ambiental que van a ir a tratar el final de la cadena, ¿sí? Mas no el comienzo, donde están las causas. Las causas están en los modos de producir, en los modos éticos de lo que es significativo para la sociedad en términos de belleza, de estética, de parámetros de calidad de vida, y eso está acompañado, va de la mano de la acumulación. Es decir, las personas en el mundo son más felices o están con sus necesidades más satisfechas a medida que han podido acumular más bienes materiales y tener mayores confort. Esa es la definición de calidad de vida para nuestras generaciones.
redefinir qué es calidad de vida resulta primordial para frenar la degradación ambiental, la degradación socioambiental. Porque no está desligado las consecuencias violentas que el mundo tiene en las relaciones intra e interpersonales entre grupos sociales y el modelo de producción. Porque el modelo de producción genera desigualdades sociales. Las consecuencias ambientales no las sufren de la misma manera unos grupos que otros grupos. Los desplazamientos territoriales van a ir siempre hacia aquellos grupos sociales que estén más desprotegidos, que estén más vulnerados por el sistema. Es decir, aquellos grupos que no cuentan con una formación en términos de lo que esta sociedad ha planteado como formación, es decir, los saberes académicos, porque son deslegitimados otros saberes y no cuentan tampoco con las herramientas económicas para acceder, por ejemplo, a un representante legal, un abogado que pueda defender sus derechos. Eso para mencionar algunos ejemplos de la desigualdad, de lo que una persona puede defender, una propiedad privada, de lo que otros no pueden defender desde propiedades colectivas, porque las personas que ancestralmente, o sea, generación tras generación, se han vinculado con las formas de producción, es decir, que realizan trabajos en el campo, que realizan producciones agroecológicas y que hoy ya no lo son tanto, no pueden integrarse a los modos de vida que plantea la urbanidad. Esto me parece fundamental para entender desde dónde empezamos a trabajar con el grupo de educación ambiental. La definición que nosotros damos de ambiente, de medio ambiente, tiene que ver con estas bases epistemológicas, ontológicas y políticas. ¿Por qué cabe rescatar que son bases políticas también? Porque, como decía Freire, todo acto educativo es un acto político. Esa política no tiene que ver con partidos, no tiene que ver con elecciones legislativas o ejecutivas, tiene que ver con las decisiones que cualquier persona toma en su día a día y que tiene una referencia política. Hay un contexto político cuando decido ir al supermercado a comprar una cosa o no comprarla. Bom, então, ¿qué acontece aquí con la educación? La educación ambiental pretende comprender estas esferas de la vida, del conocimiento académico y del diálogo de saberes. Porque hablamos de diálogos de saberes, pero no podemos ponerlos en práctica. ¿Qué implica dialogar entre saberes? ¿Quiénes son las personas que pueden dialogar? ¿O cuáles son los saberes que están habilitados
para ser mencionados. Con respecto a esto, fuimos a hacer una pesquisa como grupo de educación ambiental sobre las distintas prácticas de educación ambiental en Villa María, en Córdoba. Más, esa pesquisa primero tuvo a conceptualización de la que falei recientemente, sobre dónde nos vamos a parar, nos vamos a situar para hacer el análisis como primera medida de legitimidad conceptual. Entonces, hicimos recorridos por las escuelas, por espacios de educación formal y no formal, donde fuimos a ver las prácticas que correspondían a un pensamiento de cumbres oficiales que dejaban ver, que mostraban lo que se planteaba en desarrollo sustentable o sostenible, en Agenda 21, en los planteos de las organizaciones mundiales reconocidas y legitimadas, por un lado, y otras prácticas que tuvieran en cuenta, en consideración, más lo que planteaba un sentido de pensamiento crítico desde la línea de la cumbre de los pueblos. Por supuesto que la proporción fue bastante diferente. A más de un 80% de las prácticas educativas se situaban como una extensión de los conceptos de las cumbres oficiales. Casi que no existían prácticas de educación ambiental que estuvieran planteadas desde un pensamiento crítico. ¿Y cómo fue que fuimos a revisar? Planteamos desde los conceptos teóricos variables. Esas variables cualitativas se plantearon, por ejemplo, en los conceptos que eran abordados. Entonces hicimos, por ejemplo, palabras claves cuando las prácticas estaban situadas o nombraban el desarrollo sustentable como una variable, cuando las prácticas estaban dirigidas hacia el final de la cadena, ¿sí?, hacia las consecuencias ambientales, era otra variable, y así fuimos planteando diversas variables que podían dar cuenta si las prácticas de educación ambiental pertenecían a una corriente o a otra. Lamentablemente, muy pocas prácticas iban a pensar o a trabajar en el concepto de la ética ambiental, en el concepto de la causa raíz de los modos de vida, de las pautas de consumo y de quiénes eran los responsables de la instalación o de las desigualdades que van a ser las causas de las consecuencias ambientales. Y ahí también fuimos a analizar que no todas las formas en que las prácticas ambientales se planteaban podían ser determinadas bajo una lógica de pensamiento de cumbre oficial o otros modos de la educación ambiental, desde el pensamiento crítico.
Por ejemplo, una huerta agroecológica en una escuela, como práctica de educación ambiental. Esa misma práctica puede ser vista desde una cumbre oficial, es decir, plantearla desde el desarrollo sustentable y sostenible, o puede ser planteada desde una crítica, desde un pensamiento crítico. Y eso tiene que ver con el marco curricular, el marco lógico, el marco conceptual en que es abordada esa práctica. Si esa práctica es abordada desde la importancia de la alimentación saludable, cuál es la soberanía que las personas tienen sobre sus cuerpos, sobre su salud, la decisión del consumo responsable y de lo que eso significa a nivel de mercado. Si con los destinatarios de esas prácticas educativas se va a revisar esos conceptos, bueno, puede ser una práctica que responda a conceptos de una educación ambiental crítica. Más, si esa huerta está planteada para ver los ciclos de los cultivos, ver cómo el desarrollo de esa flora, como la vegetación, como ir a revisar cómo acontece la cuestión de la semilla, de más temas biológicos, esa misma práctica se desvincula de la cuestión del alimento como tal y de la responsabilidad que tenemos como personas en nuestro propio alimento y en quienes fabrican los alimentos que vamos a consumir. Entonces ahí en un ejemplo podemos ver cómo una práctica de educación ambiental puede ser más planteada desde un pensamiento ambiental crítico de la educación o desde un pensamiento oficial, ¿sí? Un pensamiento de desarrollo sustentable. Bueno, para finalizar voy a comentar algunos de los trabajos de extensión del Grupo de Educación Ambiental. Trabajamos con una demanda social que era el monte o bosque nativo y cuál era la comprensión de los espacios verdes urbanos. A partir de eso presentamos un proyecto de voluntariado universitario que se consigue un financiamiento desde la Secretaría de Políticas Públicas de la Nación Argentina, que da recursos para actividades de voluntariado universitario. El voluntariado fue a trabajar sobre un bosque nativo que existe en la ciudad de Villa María, que como había sido construido un barrio nuevo, no había integración de ese espacio verde y además no era visualizado por las personas como un espacio verde, sino como un sitio baldío, un sitio que era feo, que yuyos que había que cortar. Entonces empezó a hacer todo un trabajo con las escuelas, porque no fue fácil acercarse a una comunidad que no tenía historia en el lugar, que no tenía conformados sus vínculos, sino que como eran casas de un plan de viviendas,
eran todas personas que moraban ahí recientemente. Entonces, a partir de la colaboración de los maestros, de los docentes, de las escuelas, que son dos, una escuela especial para personas con capacidades especiales y otra escuela de nivel inicial y primario. Con eso fuimos a hacer reconocimiento de especies al bosque nativo, fuimos a trabajar ahí mismo, a realizar algunas actividades artísticas y a generar vínculos con otras personas que, por ejemplo, realizan comida con fariña de algarroba. La algarroba es una especie del bosque nativo. Es decir, ver, poder comprobar, olear estas miradas de integración entre lo que está sucediendo en la naturaleza y nosotros como parte de ella, como es decir, cómo esa naturaleza nos alimenta, cómo nosotros nos alimentamos de ella y cómo generamos un vínculo. Eso fue tomando más contexto social y sumado a que en Córdoba específicamente aconteció un proyecto de ley que iba a bajar los estándares que proponía la legislación nacional sobre la protección de bosques nativos. La gente en general ficó preocupada por el tema del bosque nativo. Que aconteciera eso en simultáneo, mientras nosotros estábamos desarrollando el voluntariado, fue un hecho extra que permitió que las personas se sensibilizaran por los medios de comunicación, por otros vínculos y que nos ayudaran a hacer el voluntariado. Finalmente, como esa integración fue tan importante, las mismas personas del grupo de educación ambiental, principalmente estudiantes, llevaron adelante la conformación de un grupo más amplio, que se llama Asamblea Socioambiental de Villa María y Villa Nueva. Villa Nueva es una localidad que está al frente de Villa María. Las dos localidades casi están juntas porque lo que los separa es un río, pero la población podría decirse que siempre está integrada. Ese concepto de asamblea socioambiental es un concepto que excede los límites de un grupo de educación ambiental, pero que partió y que tuvo sus bases fundacionales en un grupo de educación ambiental. Pero poder comprender que la mirada es más amplia, que si no integramos a otros actores sociales al mismo nivel que los académicos, es decir, vecinos y vecinas de la ciudad, otros actores políticos de la ciudad, y gente que no acredita académicamente en lo que es el grupo específico de educación ambiental, mostró una amplitud de lo que hablamos cuando decimos diálogo de saberes. Entonces, en ese diálogo de saberes y en esa nueva construcción grupal de lo que es una asamblea socioambiental, permitió y hoy permite accionar de manera más amplia, porque tiene un reconocimiento de la comunidad, porque es la misma comunidad que la integra y en donde los saberes académicos
van a acompañar el proceso social, no a dirigirlo. Eso fue algo que como profesores, como profesoras, estudiantes, tuvimos que aprender en el proceso, porque siempre habíamos estado dirigiéndolo al proyecto, siempre habíamos estado en la vanguardia, pensando en las líneas teóricas, pensando en los tiempos teóricos, no solamente en los tiempos teóricos, sino en los tiempos en que se plantean los programas, los proyectos académicos, y no en los tiempos comunitarios. Ha sido un aprendizaje para todos, para las personas de la comunidad, poder construir con académicos y sentir que el saber de ellos tiene el mismo lugar o el mismo peso que los saberes académicos, y para nosotros académicos saber que es tan válido la percepción del sentido común o de la construcción de otras experiencias que no son teóricas y que van a servir al tratamiento de una cuestión como en este caso el bosque nativo o bosque autóctono. Eso es lo que hoy sucede, y si bien podemos utilizar el nombre de Grupo de Educación Ambiental para dirigir ciertos proyectos, para tener siempre una referencia de los orígenes de esa conformación grupal, lo real es que ese grupo se ha ampliado y hoy tiene otro nombre, en donde ya no somos las personas académicas, ya sean profesores o estudiantes, que lo dirigen, sino que tiene una conformación asamblearia de horizontalidad, en donde todas las personas pueden participar y conformar nuevos proyectos, nuevas miradas, nuevos aportes, inclusive hasta un informe técnico. Porque también en esa conformación de otras personas hay vecinos que son abogados o vecinos que tienen otra formación académica y que ha servido para la generación, por ejemplo, de informes técnicos sobre cuestiones de el bosque nativo. Bueno, eso para contar un poco de la trayectoria del Grupo de Educación Ambiental, cómo se constituyó desde un lugar teórico, cómo eso después llevó a una pesquisa y cómo esa pesquisa terminó en prácticas concretas sociocomunitarias. Muito obrigada.